Bueno, mencionábamos hace un rato el tema de la violencia contra las mujeres, los casos de femicidios que se han multiplicado lamentablemente, que hemos llegado a tener 3 femicidios en 36 horas, sí, impresionante, sí, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres no solamente ocurren en este grado tan extremo, sino que también aparecen hechos de violencia día a día, cotidianamente, en la vida, en el transcurrir de nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a charlar con Karina Rago. Ella es coordinadora de la Brigada Móvil de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual del Programa de las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Gabriel. Bien, ¿cómo estás? Bien. Mira, queríamos preguntarte primero que nada, ¿qué es la Brigada Móvil? ¿De qué se trata? Claro, mira, te cuento. Es un programa que existe desde el 2006, creado por la doctora Eva Giberti, que lo que hacemos somos todas profesionales. La Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, somos todas mujeres las que asistimos, somos trabajadoras sociales y psicólogas que vamos a donde está la víctima. Lo innovador, digamos, que tiene el programa es que nosotros nos acercamos a donde está. Esto significa que vamos al domicilio, que vamos a la comisaría, que vamos al hospital, y es una brigada, tiene ese nombre porque en realidad lo que hacemos es trabajar en la urgencia y en la emergencia, y apuntamos a la no revictimización y al empoderamiento de estas mujeres. Como vos bien decías, trabajamos desde la perspectiva de género y de la reivindicación de los derechos, con lo cual lo primero que hacemos es de alguna manera controlar estos primeros momentos de que efectivamente reciba la atención necesaria. Por eso decimos que vamos a buscar a la víctima donde esté, y en función de cuál es la situación o cuál es la prioridad, vamos al hospital público. Si es que nos encontramos en un caso de violación, nos aseguramos que reciba el kit de emergencia, nos aseguramos que en una misma revisación y en una única revisación a la mujer se le haga el hisopado que va a pedir el médico legista para la denuncia y digamos, por la causa. Y en esa misma revisación, bueno, también interviene el médico clínico que va a evaluar cuál es el estado digamos, clínico de la víctima, ¿no es cierto? Claro, ahora, entonces, claro, sí, o sea, sí, hacen una asistencia inmediata después de un hecho de violencia. Exacto. Y también acompañamos en el momento de la denuncia, porque esto es fundamental, digamos. Por lo general los que toman la denuncia son varones. Estamos inmersos en una sociedad patriarcal donde siempre el prejuicio y la responsabilidad termina cayendo del lado de la mujer, ¿no? Como si la mujer hubiese provocado o tuviese algo de responsabilidad en el hecho que vivió. En los casos como los que sucedieron recientemente, como el caso del subte, por ejemplo, muy fácilmente se empieza a dudar si esta mujer de alguna manera generó algún tipo de provocación en este hombre, ¿no es cierto? De hecho, hemos escuchado en los medios algunos relatos de... Sí, bueno, con un episodio que ocurrió esta semana, increíble, ¿no? El tema de este hombre masturbándose ahí en el subterráneo, que la familia justificándolo, una cosa increíble, ¿no? Y revictimizando nuevamente a la mujer que había sido víctima de este abuso, ¿no? Y algo importante para decir, Gabriel, que digo que todas las mujeres sabemos, pero que todavía se sigue dudando, es que esto es mucho más frecuente de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Nosotros estamos desde el 2006 trabajando y la verdad es que es muy común acompañar a víctimas en este tipo de denuncias, y también es muy común que la mujer todavía no llegue a la denuncia, ¿no? Porque toma esto como, empieza a dudar si esto es un delito o no lo es. Y la verdad que está encuadrado dentro de la ley. Claro, es un abuso en realidad eso directamente. En realidad, ¿no? Es abuso, es abuso. Sí, dentro de la ley 25087, que es la ley de delitos contra la integridad sexual, está dentro de la categoría del abuso, pero puede ser penado de 6 a 4 años dentro del Código Penal, ¿no es cierto? Claro. Karina, y en principio, cuando ustedes hacen este trabajo tan inmediato, ¿no? Que es lo primero que necesita, ¿con qué tipo de reacciones se encuentran de parte de las mujeres que fueron violadas o que fueron atacadas? Claro, mira, nos encontramos en un estado, es muy variado, digamos, ¿no? Depende de la personalidad y del fortalecimiento de cada mujer o de la vulnerabilidad de cada mujer. Pero las encontramos en un estado postraumático, con lo cual
hay una infinidad de posibilidades con las que te podés encontrar. Lo que sí te puedo decir es que en todos los casos las alivia el acompañamiento, porque entramos a ordenar todo un dispositivo donde nadie le explica qué es lo que tiene que hacer, nadie le dice por qué tiene que esperar 4 horas, nadie le dice que es importante en los casos de violación, o en el caso similar a el del subte, digamos que no lleve a lavar la ropa, digamos, ¿no? Para dejar las pruebas, claro. Entonces, la verdad es que yo te diría que para ellas es un alivio en algún punto. El Estado, y bueno, la verdad es que hay una infinidad de posibilidades. Por lo general, es muy raro que una mujer no pueda declarar. Depende el tipo de victimización que sufrió, pero la mujer claramente puede contarte qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. El tema es cómo uno acompaña ese proceso. Por eso para nosotros es tan importante ser los primeros en escuchar el relato. Claro. La Policía Federal acá en Capital Federal tiene una orden de que no puede tomarle la denuncia hasta tanto no lleguemos nosotros. Entonces, nosotras somos las primeras que escuchamos el relato. Y en función de esa primera escucha, acompañamos a la declaración de la denuncia. Y en algunos casos, cuando la víctima no está en condiciones de declarar o cuando ella nos pide, nosotros somos un poco voceras de el relato que nos hizo, de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, Karina, y el equipo, digamos, obviamente por lo que vos describís, es un equipo multidisciplinario, debe haber psicólogos, debe haber abogados, debe haber médicos, ¿no? Exacto. Médicos no hay, somos psicólogos, trabajadores sociales y abogados, como bien decís, y que bueno, que estamos las 24 horas a disponibilidad en el centro de la ciudad de Buenos Aires, los 375 días del año, ¿no? ¿Qué hay? ¿Una línea, un teléfono directo? Sí, mira, los accesos, como te decía, todas las comisarías tienen la obligatoriedad de llamarnos. O sea que cuando llega una víctima, automáticamente con lo que el tráfico nos deja, entre 20 y 30 minutos estaríamos en el lugar donde está la víctima. Y después, por otro lado, está la línea de teléfono 137, que es la que nos caracteriza, que la víctima también puede llamar al 137 y también va a ser atendida por profesionales. Claro, ahora te pregunto, digamos, esto obviamente tiene incidencia en Capital Federal, ¿en otros puntos del país hay también esta posibilidad? Sí, mira, el programa se está replicando en Misiones, en 2 ciudades, y bueno, y está toda la intencionalidad de replicarse en el Gran Buenos Aires. Hay proyectos de ley presentados, bueno, y vamos camino a eso, ¿no? Claro, no, sería interesante eso porque digo, me imagino que sin duda esos primeros momentos después de un hecho de estas características son fundamentales. Son fundamentales, y de hecho la justicia, no como peritos, pero sí nos citan a declarar porque somos los primeros que escuchamos y damos cuenta del estado en el que se encuentra la víctima y si esto es compatible o no para la mirada del juez, ¿no? Con una víctima que ha sufrido un hecho de victimización sexual. Claro. Karina, en general, vos notás, digo, en base a este trabajo que ustedes están haciendo y esto que vos mencionás de que la Policía Federal en Capital Federal tiene la orden de no intervenir, digamos, hasta tanto ustedes estén trabajando en el lugar, digamos, ¿no? O con la víctima. ¿Cuál es la actitud que está teniendo, digo, la policía frente a estos cambios? Digo, porque históricamente lo que uno sabe es que lo que había una revictimización por parte de la persona que era, digamos, violentado de esta manera y de la mujer que era violentada de esta manera, y ir a la comisaría significaba someterse a una especie de interrogatorio incriminatorio de esto que vos mencionabas, ¿no? De qué hiciste vos para, ¿no? Entonces, ¿está cambiando la actitud policial frente a esto? Mira, vamos a eso. La verdad es que todavía nos seguimos encontrando y nos seguimos sorprendiendo con maltratos donde esta sociedad patriarcal de la que hablábamos al principio sigue instalada y nos encontramos con hombres o con mujeres policías que de alguna manera le dicen a la víctima o le recomiendan que vuelva a su casa, que todo se va a pasar, que le haga alguna comida rica, como una madre. Sí, todavía nos seguimos encontrando por eso. Pero bueno, por eso se instala esto
porque esto se instala en el transcurso de nuestro trabajo, lo de la exigencia de la orden del día, porque nos encontrábamos con que a veces perdíamos la posibilidad de acompañar a una víctima, o la víctima te comenta, una vez que toma una decisión más fuerte de hacer una denuncia, te comenta que había ido 2 o 3 veces a intentar hacer la denuncia. Entonces surge esta exigencia de la orden del día. Y otra cosa que surge también es que se crea una materia dentro de la formación de la Policía Federal Argentina, donde la dictamos nosotros, que tiene que ver con la perspectiva de género y que somos los únicos profesionales que no somos policías dando esta materia. Claro. Que no es menor, digamos. Claro. Y usted, no sé, porque sabemos que hay una oficina también de protección de este tipo de cuestiones en dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Sí, ¿Ustedes trabajan en común con claro, ellos? Claro. Yo te estoy hablando de la Brigada de Violencia Sexual, pero el programa, el 137, es muy conocido por el equipo y por la Brigada de Violencia Familiar. Sí. Cuando algún caso está atravesado por violencia familiar, que es mucho más común de lo que uno cree, nosotros por lo general acompañamos en este proceso de urgencia y emergencia a la víctima a erradicar la denuncia y a que se le den las primeras medidas a la Oficina de Violencia Doméstica. Claro. Es el recurso con el que contamos, ¿no? Bien. Ahora, ¿sabes qué? Esta semana escuché declaraciones de una de las miembros de la Corte Suprema, Elena Hayton de Nolasco, que justamente está como a cargo de esta parte de este programa de la Corte Suprema, que en cierta medida reconocía que era muy difícil el tema de garantizar todo el tema del cerco perimetral, digamos, de la restricción perimetral, casi imposible, decía, cuando obviamente hay una historia de violencia familiar, de un hombre abusador o un hombre violento contra la mujer. Es muy difícil garantizar eso, ¿no? Que se cumpla. Totalmente. ¿Y qué se puede hacer frente a eso? No, mira, la verdad es que la tarea que tenemos es terriblemente creativa, y cuando digo creativa es porque contamos con recursos que no tienen que ver a veces con lo que se debería desde el Estado o desde y tiene que ver con tratar de armar redes. Todo el tiempo con las víctimas trabajamos eso y lo empezamos a generar dentro de ese primer momento. Digo esto ¿por qué? Porque esto que vos comentás es así. Digo, a ver, se le da una medida y este hombre se le aparece en la puerta al otro día como si nada, o entra con sus llaves o le patea la puerta, depende el tipo de casa que tenga, porque eso también, digo, a veces se toma una medida perimetral, una exclusión del hogar, y la mujer misma te dice, ¿pero qué me van a decir que no entre a mi casa si me veo una patada en la puerta? Vivo en la Villa 31, claro. Y entra y nadie lo para. Digo, esto es así. Entonces, nosotros también trabajamos mucho con la dificultad con la que ella se va a encontrar, ¿no? A la hora de, después de poder seguir defendiéndose y bueno, se le dan una serie de recursos, digo, desde un celular de la comisaría, cuando contamos con una comisaría amena, digamos, para poder llamar automáticamente, se pide el botón de pánico. Digo, hay una variedad de recursos que se va implementando de acuerdo a cada situación en particular. Claro. A veces muchas logramos que realicen una mudanza temporaria a su lugar de origen, si son de alguna provincia. Hemos acompañado a las víctimas y pagado, digamos, los pasajes de alguna víctima del interior, porque es el único lugar donde va a estar a resguardo. La verdad que la multiplicidad de situaciones con las que te encontrás, por eso te decía yo lo del trabajo creativo, a veces depende más de la red y de la cuestión social con la que uno puede armar y con los recursos que uno va recorriendo, que de la ley en sí misma, que es lo que debería poder lograrse, ¿no? Que las medidas se cumplan. Totalmente. Y después lo fundamental también es el seguimiento posterior de estos casos, ¿no? Porque después estas mujeres tienen que volver a ese mismo ámbito por ahí. Totalmente. Y se hace muy muy difícil y incluso hasta el hecho de justamente haber hecho la denuncia por ahí termina siendo que no es que peor, pero sí más la expone más, digamos, ¿no? La expone más. En ese sentido. Sí.
sí. Sí, totalmente. Por eso es tan importante el seguimiento, como vos bien decís. Nosotros tenemos un equipo de seguimiento que en la semana va a hacer llamados telefónicos, se la va a volver a acompañar si fuese necesario, no sé, a rectificar una denuncia o en relación a lo que la víctima vaya necesitando, ¿no es cierto? Karina, ¿qué tal? Buen día, Mabel Traver te saluda. Buen día. Tengo una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para enterarse de cuál es el arranque de la situación? Porque me ha tocado, por ejemplo, ver en un momento determinado que allí en la misma oficina que está en la calle Lavalle, donde existe la posibilidad de hacer la denuncia y demás, el trato de la gente para con los damnificados no era precisamente el correcto. Ajá. Vos me decís del tracto de la Oficina de Violencia Doméstica, depende de la Corte. Exactamente. El no dar cabida, por ejemplo, venga entre las 7 y las 9 de la mañana, que es el horario donde estamos en mejores condiciones de atenderlo. Digo, bueno, pero cuando uno tiene una violencia... Es terrible. No, digo, no. Sí, además cuando son oficinas que deberían trabajar las 24 horas porque se crearon para eso. Mira, la verdad es que nos encontramos con graves problemas. Por eso para nosotros también es tan importante el acompañamiento y la verdad que somos bastante molestas. Nosotros nos quedamos en el lugar, no nos vamos hasta que la víctima es atendida o es acompañada. ¿Y cómo hacen para contactarse con ustedes? ¿Las víctimas? Sí. No, las víctimas, por eso era lo que yo le comentaba recién a Gabriel, o nos llaman de las comisarías o llaman al 137 y a través de una entrevista arreglamos y vamos a donde la víctima esté. Claro, eso automáticamente. El 137, digamos, también es una línea que está funcionando las 24 horas y la atienden las profesionales, con lo cual van a hacer una primera evaluación y por supuesto que siempre que hay riesgo hay un equipo en camino a donde está la víctima, ¿sí? Para armar todo este dispositivo y terminar, digamos, en este primer momento en la Oficina de Violencia Doméstica, como vos bien contás, y no nos vamos hasta que no la reciban. Bueno, súper interesante, la verdad, el trabajo que hace, y muy necesario, te digo, ese primer momento sin duda para las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia de estas características es fundamental, y está buenísimo que lo puedan encarar con esta mirada multidisciplinaria y tan atenta a lo que se necesita en ese momento, ¿no? También atienden el caso de la violencia en los hombres, porque me ha tocado ver, por ejemplo, en una oportunidad, o sea, aquellos que se acercaban por una violencia de una mujer hacia un hombre. Sí, mira, nosotros desde la perspectiva de género con la que trabajamos, lo que venimos viendo, que todos los hombres, y lo que dicen las estadísticas, digamos, ¿no? Por supuesto que nosotros recibimos a todas las víctimas, pero lo que dicen las estadísticas es que todos los hombres víctimas son menores de 18 años. Y en la medida que aumenta la edad, baja la cantidad de víctimas, ¿se entiende? Sí. La mayor cantidad de varones víctimas son niños más chiquitos, ¿sí? Pasibles de ser victimizados. Bien. Bueno, muy bien, Karina, muy interesante. Gracias por atendernos y obviamente seguiremos atentos a todo el trabajo que hacen desde la brigada. Gracias, Bueno, un placer. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Karina Rago es la coordinadora de la Brigada Móvil de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual del programa de las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia, este programa que había creado en su momento Eva Gilberti, ¿no? Muy interesante el trabajo que hacen y muy necesario, lamentablemente por el contexto en el que se está viviendo, ¿no? O sea, donde hay tanta violencia contra las mujeres.